critica a Witchblade. Buenos días, tardes o noches o cual hora que están viendo mi vídeo, vamos a analizar un anime bastante, entre comillas curioso, a lo que se puedo llamarles, mi placer culposo que para de ver entre preferencias de animación para adultos erótico o como quieran llamarlo, hablamos del anime de Witchblade. Pero antes de empezar quiero anunciarles estas advertencias. Número 1, esta reseña, sí o sí, va a tener una gran cantidad de spoilers, para poder bien analizar a detalles escenas clave que son importantes del show, así que es de preferencias que primero la veas, para que puedas comprender mi reseña y debatirlo en los comentarios sobre tu expectativa de la serie. Número 2, no me abundaré en mucho sobre el material del cómic en donde se basa, si habrá comparaciones o datos curiosos. Pero no es una comparativa de calidad del show, y que esto no baje ninguna expectativa al ver la serie o fiarse mucho del material original, o sea el cómic. Y número 3, pues obviamente estamos reseñando un anime ecchi, así pues no esperes ninguna tonta captura o dibujo donde la tal personajes muestren descaradamente sus figuras por solo llamar la atención. Aquí vamos a reseñar como gente adulta y no como pubertos inmaduros que solo fijan por un clickbait, vayan a jalárselo. Por otro lado, por si pongo alguna escena cachonda, el Master Censor Kaiser les estropeará su diversión, jajajajaja. Y bueno amigos, sin más requisitos vamos de una vez con la crítica. Sinopsis. Nuestra torpe y voluptuosa protagonista, Masane Amaha, pierde su memoria durante una gran catástrofe de naturaleza desconocida que hundió todo Tokio hacia el océano, pero milagrosamente ella sobrevive completamente intacta y llevando a su mano un extraño brazalete en su mano derecha y en el otro un bebé huérfano. 6 años después, nuestra protagonista si la inocente niña llamada Ryoko y a quien cuida como una hija, al intentar encajar en la nueva sociedad sobre las ruinas de esta, pero a la vez pasan por una serie de peligros y calamidades que al mismo momento el brazalete brilla su joya y que transforma a Masane en una sexy psicópata desenfrenada, revelando ser la nueva usuario del místico artefacto conocido como la Witchblade. Desde entonces, Masane colabora con el empresario Reiji Takayama, que le promoverá un trabajo para luchar contra un organismo gubernamental que quiere obtener los secretos de la Witchblade, con fines malignos, mientras trata de vivir su vida pacíficamente con su hija y los nuevos amigos que se conoce. La serie fue licenciada por el mismo editorial del cómic, Top Cow, y fue animado en el 2006 por el conocido Estudios Gonzo, casa de animación conocida por obras como Bandrea, Afro Samurai y Basilisk entre otros conocidos. Fue dirigido por Yoshimitsu Asi, conocido por dirigir la divertida Galaxy Angel y un anime yaoi que da pena ajena, pero se compensa por el escritor de la serie Yasuko Kobayashi, que aportó como escritor de shows conocidos como Casern Sins, Claymore y El Ataque de Titanes. El diseño de personajes está hecho por el muy conocido diseñador de hentais Makoto Uno, que claramente se nota su característico estilo morboso a la vista XD, y la banda sonora fue compuesta por Masanori Takumi. El show logra y por mucho, narrar una historia totalmente original y propia sin tanto alienarse con la franquicia occidental, para lograr crear su propio trasfondo con sus propios personajes, por no decir que lograr iniciar, desarrollarse y concluye de manera correcta al terminar la serie y funciona bien para su universo alterno. Esto se debe ya que en los cómics originales, también resetean muy a menudo su trama principal. Su cast de personajes secundarios funciona muy correctamente gracias a la introducción al fotógrafo Yusuke Tozawa, con su tono relajado pero siempre interesado por las investigaciones policíacas, que toma mucho interés sobre la Witchblade y que completa las pistas hasta que se topa con Masane, lo cual se hacen grandes amigos y le da asilo a un departamento que conviven con otros singulares personajes, como una ama de casa pachoncita, su pervertido pero simpático esposo que es también un gran hacker informático, una tímida lectora de cartas y un grandote pero humilde y callado, que por si siempre cuando aparecen te sacan una sonrisa, por su carisma y simpatía que logran hacer un ambiente familiar más que ser simple alivio cómico. Ya que siempre apoyan en todo a Masane y a Ryoko en las buenas y las malas, incluso el detective hasta el asistente de Takayama tiene sus momentos en la trama que son imposible olvidarse. El desarrollo de personajes, si bien el show se basa en el fanservice, la verdad sí les importó el desarrollo de los personajes, ya que de principio a fin sí logran un cambio interesante y personal. Por ejemplo, Masane, en un principio se comporta como la típica protagonista ociosa, torpe y claramente estúpida, y en muchas veces, te hace enfadar con ella, ya que se despreocupa más por su hija adoptiva, pero dado las circunstancias de sobrevivir, ella toma las riendas de su vida e intenta mejorar, volverse más seria, responsable e
incluso tener un trabajo decente y dar todo lo que puede hasta sacrificarse para proteger a Ryoko, por lo cual también se toma más seriedad de la trama por los estragos de la Witchblade y que le da más maleficios como beneficios, que a continuación hablaremos de luego. Es aquí entra el personaje Reiji Takayama, que le da un empleo con buena paga para destruir unos prototipos mecánicos de la empresa rival llamado X-Cons. Este personaje en sí empieza a ser muy frío, aburrido del típico hombre de negocios, pero en los últimos episodios, cuando descubre la existencia de su hija biológica, logra reconocer sus errores y de poco a poco demuestra su parte sentimental y apreciación de Masane y de su hija, que claramente hablamos de Ryoko. Ryoko en sí es la mejor de todos los personajes, por su dulzura e inocencia, y no lo piensen putos mal pensados, porque Ryoko no es ni de cerca de una especie de loli, y en serio se agradece que el estudio Gonzo no la perjudicó, ni la sexualizó debido por el contenido adulto que tiene todo el show, la dejaron intacta su inocencia y nada insinuado a ella, que por desgracia, con otros personajes de poca la degradaron en futuras series animadas de Gonzo. ¡Qué asco! ¿De verdad? Bueno, menos mal. Ryoko es realmente una personaje infantil bastante admirable, ya que se destacó en toda la serie, ya muy temprana edad, maduró más rápido que su madre adoptiva, capaz sola ir a comprar al mercado e incluso cocinar para su madre, pero aún de todo eso de sus responsabilidades sigue siendo una niña inocente que aún no comprende el mundo que coexiste, sobre todo lo imposible de separarse de su madre, que la estima mucho, aunque su relación con el viejo hacker pervertido también es estimable, ya que le trata con tanto amor y respeto a Ryoko como si tratase de un abuelo adoptivo con ella, mientras le tira piropos a Masane. XD simplemente ya no se ven personajes así en animes últimamente, con lo que se refiere de amor de familia. El diseño de personajes es de lo mejor que pudo proponerse la serie, aun pese que el diseñador designado Makoto Uno se dedicaba a hacer diseños para obras hentais de los años 90, como Angel Blade Viper. Se nota que en Witchblade y en otra serie Dragonaut, que irónicamente también colaboró y también es de estudios Gonzo, se nota la evolución de su estilo de diseñar a una estética más colorida, elegante y fina a su cast de personajes, como también la parte exagerada, vanguardista y alocada de las usuarias de Witchblade. Por más distrayentes sean, Makoto Uno le da un toque bastante vanguardista, sensual y muy vistoso como las versiones del cómic occidental, y para un diseñador de hentais hay que quitarse el sombrero por lograr ya establecer su diseño ya más propio y característico. La banda sonora, que es compuesta por Masanori Takumi, realmente logra una atmósfera frenética y morbosamente alocada que te sofoca, pero a la vez te estimula oírlos más, ya que va bien con las escenas de acción y los diseños, dándoles carácter, con fuertes riffs de guitarra, acompañados de bajos y teclados. Los soundtracks más pasivas o dramáticos van muy bien, son los sonidos de violines y piano que da su sensación de paz después de esa tormenta de sensaciones. El opening sí es muy bueno y alocado y la letra va acorde con el show, pero los endings están oka, va bien por la temática dramática, pero van bien. Pero no todos son rosas y laureles, así que vamos por los puntos que sí me he desilusionado, y aunque les duela si los tiene, y si les diré. El mal enfoque del género allí. Admitámoslo, el show se debía centrarse más en el fanservice que se caracterizaba, pero en eso el eje de la trama se centra más en la supervivencia de Masane con Ryoko, es decir, en contar una historia de personas, que ser el típico fanservice que normalmente seguiríamos, pero cuando miras sus capturas publicitarias donde allí domina la temática sexualizada y como que se siente un clase de engaño, y no quiero ser el exigente, el show tiene sus momentos de acción donde las chicas en su modo de Witchblade, pero las escenas de combate son muy escasas y de cortísima duración, y es allí la drama adulta es que gana más terreno, y lo digo otra vez, no soy malagradecido por el resultado final, pero hay que ser honestos para que necesitar exponer fanservice como punto atrayente de su publicidad, para cuando miras toda la serie termina tratándose de un drama humano. Entonces, tan difícil mostrar los anuncios, los personajes secundarios relacionados con la protagonista, en lugar de promocionar la protagonista en su modo de combate, opacando casi todas las carátulas publicitarias con su gordo culo en las, y la verdad es deshonesto y pierdes las buenas expectativas del show. Aun si tiene buena trama, es salirse mucho del foco principal del show, o si es la trama o el erotismo que prometieron. El mal empleo del fanservice en este show sí te puede decepcionarte en mucho,
si bien Masane y las otras usuarias cuando están en su modo Witchblade, o como diría Eric Cartman rompechochas ajajaja, esos diseños son demasiado atrevidos y sus proporciones ridículamente atractivas que son más problemas son tan ridículamente descarados que al momento de la lucha solo vemos más los atributos femeninos en planos y cuadros más remarcables en el sentido literal claro XD, pero las escenas de pelea son muy cortas incluso obtusas debido que el ritmo se desbalancea para centrarte más en la trama de la madre e hija lo cual abarca a lo largo de todos los capítulos lo cual esos diseños fanservicieros tan picantes se hacen sentir tan fuera de lugar al eje de la drama familiar y encima por tan cortos encima entremezclan en las escenas de exposición de la trama o drama humano en medias de las peleas más intensas dando así un resultado muy anticlimático de bolas azules XD. La animación también desmerita mucho en eso, si bien ya se les conocen muy bien a Estudios Gonzo, que ellos siempre animan excelente los primeros 3 episodios, con animación fluida y alocada con planos exagerados y a la vez ardientes, así pasa con Witchblade cuando se luce con las primeras escenas de peleas, pero ya luego de los 3 capítulos, la animación se vuelve muy errática e incluso densa y lo peor todo se lo lleva a los segmentos de acción cuando Masane tiene pelea con Nora o con otros usuarios, la animación se hace muy secante y limitada y solo usan planos estáticos donde apenas ni se mueven lo cual se pone más enfadoso las proporciones de los atributos de los personajes, los cuales sufren son las mujeres, obviamente claro, donde que sufre más es la Masane, que a veces sus curvas o sus tetas se vuelven más flácidas, pierden volumen y tamaño, para luego crecer o simplemente perder más densidad como si fuese pelotas de fútbol desinfladas pero el peor de los casos fue en los últimos episodios con la villana final que se supone son los momentos más clímax del show, es allí los personajes pierden forma o detalles, y se ven como plastilinas deshechas, lo cual sí enfada y decepcionan mucho la calidad que debería prometerse la mejor. El erotismo pierde demasiado su atractivo cuando se trata de un anime dirigido de adultos cuando se trata de mutantes sexys con poca ropa, me explico, si la parte de la drama familiar fue que funciona bien, ¿por qué no intentaron hacerlo también muy bien lo relacionado con las escenas de amor? No solo de las escenas de acción que fueron mal planteadas o muy cortas, como toda serie animada de adultos, deberían haber sido más honestos, para hacer diseños provocativos a la Witchblade que literalmente llevan y calzones, pero no pudieron poner escenas de sexo por lo mínimo para justificar que son adultos, no es que la serie fuese superficialmente morbosa, pero ya en un show dirigido para adultos, donde se comportan como tal, deberían ser más sinceros en las relaciones íntimas, ni siquiera que lleguen a lo pornográfico, mínimo como una leche donde se ve el contacto corporal sin la necesidad de verse las penetraciones, sé que suena muy exigente pero para un anime para adultos donde también relaciones entre gente de mayor edad, además en una serie donde mujeres se convierten en máquinas de matar que exponen sus culos gordos, el sexo debería funcionar ser expuesto de manera honesta como también una forma de desarrollo de personajes válido sobre justificar la pasión de los personajes que quieren expresar su amor, esto digo porque en los últimos episodios donde hay mejor desarrollo de personajes es donde Reiji declara abiertamente su amor a Masane pero recortan la escena de manera imprudente para ver a los personajes recién vistiéndose dando la alusión que ya tuvieron una relación íntima, lo cual sí es joder demasiado el clímax de romance allí y para un show para adultos con mutantes sexy con poca ropa, no solo tonto sino contradictorio, por más que tenga buena drama familiar. La naturaleza de los Witchblades. La serie demuestra las pocas ganas de explorar todas las posibilidades de las Witchblade, como se lograron en muchos cómics, ya que en estos establecen inmortalidad, creación de armas y armaduras que no limita la imaginación, incluso habilidades mágicas y control del tiempo. Mientras que en la versión animada se limitan nada más que darte una arma blanca decente, velocidad y cierta resistencia, más ninguna otra habilidad ya que todas las usuarias de la Witchblade tienen literalmente las mismas características y no pueden usar a voluntad, solo se activan automáticamente cuando hay otro usuario del mismo instrumento. Pero en la versión del anime, se inventaron un pretexto tonto de celeridad, que las portadoras de dicho artefacto solo poseen un tiempo de vida y aún más les restan cuando usan en su modo Witchblade muchas ocasiones, y cuando ya pasa los límites mueren volviéndose en polvo cristalino. Miren, si analizamos bien, puede que sea una idea buena, para generar más tensión a los personajes, sobre todo Masane que posee una escena que desespera el horrible destino que la lleva dejando a su amada Ryoko en la soledad, lo cual es bien sobre todo para darle un cierre completo de la serie, algo como en la primera y única película de Highlander, que solo existirá uno o todos dejarán de existir,